a mitad del esquema, un poco Ah, más. sí, me imaginé porque eran 15 minutos fueron al final, nada más. Bueno, ¿cómo le fue con el esquema? ¿Giovanna lo pudiste hacer? Giovanna, ¿nos escuchás? Ah, no puedo hacer. Ah, ¿no puedes hablar? Bueno, no pudiste, estaba leyendo. Bueno, listo. Bueno, el esquema lo vamos a dejar, en realidad el esquema no es difícil porque ustedes en realidad ahí van a tener que poner un poco con lo del PowerPoint, ¿sí? Lamentablemente la primera parte de la clase no la puedo firmar con Meet, pero vean el PowerPoint, que ahora lo subo cuando subo la grabación de esta parte de la clase, ¿sí? Para ver el tema del esquema, cómo lo hacen. Porque en realidad lo importante es el tema de unitarios y federales, ¿sí? Vamos a hacer el cuadro de unitarios y federales. ¿Alguien llegó a leer algo de esto de la diferencia entre unitarios y federales? No. No. Bueno, vamos a hacer así. Yo les voy a mostrar el cuadro, ¿sí? De unitarios y federales. Ustedes lo van a copiar, digamos, ¿sí? Que en realidad la idea es que ustedes lo puedan hacer, ¿sí? Pero como no estamos con el tiempo, pensé que íbamos a llegar. La clase que viene vamos a hacer el debate y nada más, o sea, no vamos a llegar a hacer más nada, ¿sí? Porque apenas vamos a llegar a hacer el debate, calculo, porque tienen que armar los grupos también. Sí. Bueno, voy a explicar entonces lo de unitarios y federales, así lo pueden ver, ¿sí? Bueno, esto es, obviamente ustedes ya saben algunas diferencias, ¿verdad? Entre ellos. Sí, sí, lo que vimos en la parte anterior, que fue poco. Bien. A ver. Ahí está. Bueno, sí, esto el tema de los unitarios y federales, la cuestión del unitarismo que planteaba, ¿no? La cuestión de la centralidad en Buenos Aires, ¿no? De que todo tiene que estar centralizado en Buenos Aires, donde se encuentran intereses políticos y intereses económicos, que era lo que decíamos anteriormente, ¿sí? Entonces, acá estaría el cuadro, digamos, tendría, ¿sí? Digamos, o sea, estaría bien, le faltarían algunas cosas quizás, ¿sí? Pero está dentro de todo bien como para que ustedes puedan utilizar esto para empezar a hacer lo que tienen que hacer de reacción, ¿sí? Básicamente. Entonces, por un lado tenemos unitarios, ¿sí? Que plantean que la nación es preexistente a las provincias. ¿Qué quiere decir esto? La nación es preexistente a las provincias. Es decir, las provincias, digamos, existen, pero antes de las provincias existe el Estado, la idea de nación, ¿sí? Es decir, con esta Claro. idea se refiere a que antes de toda la situación de autonomía está la idea de nación. Es decir, es más importante, ¿sí? La nación, los intereses de la nación, el conjunto, proteger a la nación en su conjunto, que la protección de cada una de las provincias, que es justamente lo que Artigas no planteaba, ¿no? Esto de que el sistema económico por ejemplo, hay un sistema económico que le está perjudicando, digamos, a determinada provincia y a otra provincia le conviene ese sistema económico, que puede ser un sistema agrario, que puede ser un sistema protoindustrial o un sistema feudal, quizás, ¿sí? Pero lo importante es a lo que de alguna manera se concuerda. El control provincial está en Buenos Aires, ¿sí? Es básicamente la idea de que Buenos Aires domina, es un brazo político y económico que domina tanto las formas de hacer la política como los representantes de esa política, ¿sí? Es decir, se eligen a los representantes de las provincias, se eligen a los gobernadores, se eligen a los intendentes, ¿sí? Además de elegir el modelo económico que va a primar en cada región, ¿sí? Es como hoy en día, profe. Pero hoy en día, claro, lo que pasa es que hoy en día tenemos el poder del voto, ¿no? Entonces, si bien, claro, pero no es como hoy en día, porque hoy en día tenemos en las provincias una elección autónoma de las autoridades, ¿sí? Es decir, se eligen en cada una de las provincias. No es como, acá lo que dice es que Buenos Aires nombra a los dirigentes de Formosa, a los dirigentes de Santa Fe, a los de Córdoba, que eran, bueno, Formosa no existía, pero a las provincias que existían, que eran 14 en ese momento nada más, ¿sí? Frente a una postura federal donde la nación no preexiste a las provincias tienen su importancia también, donde hay una autonomía provincial. También hay una diferencia en cuanto a quiénes conforman cada grupo, ¿sí? Porque esto es importante.
El grupo unitario está conformado por intelectuales, gente adinerada, ¿sí? Grandes hacendados, grandes comerciantes y militares, ¿sí? Es decir, figuras importantes, figuras emblemáticas del periodo, ¿sí? Recuerden que un militar en ese momento era muy importante porque había luchado con las guerras, digamos, en las invasiones inglesas, era central su poder, ¿sí? No solo digamos que había justamente lo que se llamaba carrera de la militancia en ese momento, ¿no? La carrera de la militarización, que era un digamos, proceso a través del cual las personas se hacían importantes solo por haber participado en la guerra, ¿sí? O sea, participar en la guerra, como lo hizo Mariano Moreno, Manuel Grano, como lo hizo Güemes, era ya símbolo de ser un prócer, ¿sí? Por eso San Martín hoy en día también es considerado un prócer de alguna manera, ¿sí? Por esto, porque ya el hecho de ser militar era muy importante. En cambio, las figuras federales eran figuras que se llama caudillo, ¿sí? Eran seres, digamos, sujetos que primaban en las provincias, que lideraban las provincias, ¿sí? Que se habían hecho también con ese liderazgo por participar en las guerras de independencia muchas veces, o por ser grandes hacendados también, ¿sí? Pero tenían un poder popular, es decir, estaban con el pueblo, ¿sí? Frente a los unitarios que eran más, digamos, caracterizados como con esta idea de la clase alta, con esta idea del conservadurismo, ¿sí? En cambio, el caudillo tenía poder popular, ¿sí? Pero igual era un grupo heterogéneo, ¿sí? Pero lo que tenemos que entender que si hablamos de federalismo, hablamos de caudillismo, ¿sí? Que ese es un término bastante amplio que tiene que ver con los líderes que encabezaban las provincias, que tenían un poder carismático, es decir, eran figuras muy queridas por sus habitantes, ¿sí? Que daban favores, que tenían también un poder económico importante, pero que abogaban por la idea federal. Bueno, otra cuestión que tiene que ver con el puerto, ¿no? Los unitarios planteaban un puerto en Buenos Aires, mientras que los federales, ¿qué planteaban con respecto al puerto? Lo mismo que Artigas en este caso, ¿sí? La idea de la apertura de otros puertos, ¿sí? Es decir, que se puedan abrir otros puertos, ¿sí? Que se abran puertos en Santa Fe, que se abran puertos en Corrientes, ¿no? O sea, obviamente las zonas que tenían salida al mar, ¿sí? Es decir, tenemos otros ríos, no solo el Río de la Plata, hay otros ríos como el Paraná, el Río Uruguay, que también podían ser ríos que puedan de alguna manera traer y llevar mercadería. Por lo tanto, ellos querían esto, ¿no? Que se abran otros puertos y que se abran otras aduanas, ¿sí? Que las aduanas no sea solo la de Buenos Aires, porque si no, era obvio que Buenos Aires siempre iba a tener más plata que las otras provincias, ¿sí? Y la libre navegación de los ríos, que tiene que ver con esto, ¿sí? Tiene que ver con poder navegar libremente el río, ¿sí? O sea, que se pueda navegar todos los ríos libremente para la llegada de las mercaderías, ¿sí? Obviamente se podía navegar el río, pero lo que voy es que ellos lo querían que por esos ríos venga la mercadería o salga la mercadería. Es lo mismo que veníamos diciendo. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí o no? Bueno, Sí, sí, igual yo me voy a dar cuenta cuando hacen la actividad después, si se entiende. ¿Eh? sí. Bueno, vamos, entonces esta es así como la diferencia entre los dos, ¿sí? Que ustedes después tienen que leer la página 301 bien del libro, porque ahí dice proyecto unitario, proyecto federal, y ahí ustedes van a ver cuáles son las características de cada uno de los grupos. Bien, explicado con un texto, ¿sí? Bueno. Tienen que elegir entonces dos posturas, ¿sí? Dos posturas, una postura de esas dos, y conformar los grupos, ¿sí? ¿Alguien sabe a qué postura se quiere adherir ya? Porque los voy anotando. Yo quería hacer federalismo, lo de los Bueno, federales. ustedes tienen prioridad porque están en la clase, así que digan, vos federales entonces, Lucas, Giovanna, Federales. bueno, y Kiara, federales, No, unitarios. dale, buenísimo. No. Bien, Kiara. Bueno, entonces, vos, Lucas, estás por ahora con Giovanna, ¿sí? Y son tres nada más. Así que está con Giovanna y Kiara por ahora está sola, pero ahora voy a hacer yo, voy a publicar en o sea, en Classroom para que me vayan diciendo, no, los voy a armar yo, claro, los voy a armar yo, ¿sí? Los voy a armar yo a los grupos. Que ustedes tienen prioridad de elegir porque están en la clase, pero ahora armo los grupos
y les mando en un rato, ahora tengo una reunión 6:30, no, ya tengo una reunión, no sé si hasta cuándo va a durar la reunión, pero después de la reunión publico esta parte de la clase, el PowerPoint, y les digo que me tienen no, les digo los grupos por Classroom, ¿sí? Sí. Ustedes se ponen en contacto en la semana, se arman un grupo de WhatsApp y hacen el documento. La idea es que para el martes ustedes ya estén en la clase con el documento en lo posible, ¿sí? Si no llegan a hacerlo, lo podemos, les doy un rato a aquellos que no lo hayan hecho, ¿sí? Porque después tienen el debate. Sí, sí. Y tienen que entregar el documento hay que entregarlo, ¿sí? Voy a habilitar una parte donde entreguen los documentos, ¿sí? Así yo los tengo también. El documento es como si fueran de la época, es decir, posicionarse de unitario de la época, ponerse un nombre, que no sean, bueno, eso tienen que averiguar, porque hay unitarios y hay federales como en su momento Manuel Dorrego, ¿sí? Hay muchos federales, ¿sí? En este periodo. No como otros periodos, no vayan a periodos como el de Urquiza o el de Rosas, ¿sí? Porque todavía estamos en 1820. Yo soy Gervasio Artigas. Artigas, puede ser, pero pasa que Artigas se va de la escena política. En 1820 se va porque se enoja cuando López y Ramírez firman el Tratado del Pilar. Entonces, Artigas no lo vamos a usar. Vamos a usar, o puede ser Manuel Dorrego, ¿sí? Bueno, tienen que averiguar, porque en cada provincia hay unitarios y hay federales. O sea, en las provincias puede, por ejemplo, Paz, ¿sí? Es otro general unitario, es un general unitario. Después Ramírez y López mueren asesinados, así que bueno, podemos igualmente utilizar esos nombres como federales. A Estanislao López y Francisco Ramírez los podemos utilizar. Después Manuel Dorrego, bueno, y después hay un montón, hay varios más. Podrían meterse en internet e investigar, ¿sí? También a ver si qué nombres pueden usar, ¿sí? O pueden ponerse el nombre de una mujer también, una mujer que es federal, que es esposa de un federal, qué sé yo, ¿sí? También puede ser. Y redactar el documento con todos los puntos, o sea, todos estos puntos hay que ponerlos de manera literaria, ¿sí? No hay que poner los puntos así nada más, ¿sí? O sea, pónganlos, expliquen por qué, todo, que sea una carilla más o menos el documento, ¿sí? Sí. Bueno, ¿alguna duda? No. Bueno, entonces la semana que viene empezamos a hacer a terminar el documento, la primera parte de la clase, y después hacemos el debate, Sí. ¿sí? Y después terminamos. Bueno, Bueno, listo. Nos vemos el martes entonces. nos vemos, profe. Chao. Chau, 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 chau. Chao, profe.